Muy buenas noches. Estoy viendo que somos pocos todavía los que estamos presentes dentro de la clase, pero bueno, estamos en punto de la hora para poder comenzar y que nos dé tiempo al contenido que tenemos de esta clase reprogramada, que era nuestra clase del día domingo, derivado pues de algunos problemas. Esta no se pudo impartir en su horario normal, pero que la misma fue reprogramada para este día de hoy. Y pues vamos a entrar de lleno a la misma. Pues el tema precisamente para esta clase del día domingo es referente a la semana número 5. Dentro de esta semana número 5, entonces vamos a tener dentro de estos temas lo referente a la democracia como un sistema político, siempre hablando de temas relacionados a nuestro curso Ciencia Política. Muy bien. Como ya tenemos costumbre, antes de poder entrar de lleno a lo que es nuestro tema de la semana correspondiente, realmente siempre hacemos una concatenación de temas anteriores para poder tener una mejor comprensión o un mejor entendimiento de los temas a tratar. Pues igual, pues hoy lo haremos de nuevo, pues vamos a realizar esa breve recopilación entonces también de lo que son temas referentes a esa semana número 4. Muy bien, entonces, por un momento voy a dejar de compartir esta presentación de la semana número 5 para poder entrar de lleno a la semana número 4 para hacer esa breve recopilación de temas para poder concatenarlos con los de esta semana número 5. Entonces, voy a dejar de compartir por un momento. Muy bien, ya estamos entonces con esta diapositiva que nos da el inicio al tema, como estoy repitiendo, a la semana número 4, donde pudimos nosotros tener a bien el poder explicar los temas de las ideologías políticas. Muy bien, entonces comencemos de lleno realizando esa breve recopilación de temas acerca de la ideología política. Muy bien, entonces dentro de nuestras diapositivas de esta semana número 4, indicábamos de que pues nuestro tema a tratar era lo referente a que ustedes como alumnos dominaran los temas de las ideologías políticas, la definición de ideología, el fin de las ideologías e ideologías y valores. Muy bien. Hablábamos entonces nosotros de ideología como una forma de pensar o una forma de poder hasta cierto punto defender nuestro punto de vista sobre determinado tema. Entonces, era por ello que dentro de esta diapositiva nosotros manejábamos lo referente a un cerebro humano, el cual de alguna manera nos da a entender que nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de poder eh, tener un raciocinio, una razón, el hecho de poder pensar y tomar una propia decisión, a diferencia de los animales que únicamente actúan por instinto. Nosotros sí podemos analizar y tomar una decisión. Es por ello que dentro de esta imagen nosotros veíamos este cerebro humano, lo veíamos con dos rostros. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, todos los seres humanos contamos con un cerebro, asimismo nosotros no pensamos igual que todo mundo. Cada uno va a tener una forma distinta de ver el mundo. Es por ello que, si es cierto, repito, vemos un mismo cerebro, tenemos dos rostros que ven a diferentes lados, porque ven la vida de una forma distinta. Muy bien, entonces, ¿cómo definíamos nosotros lo relacionado a la ideología? Indicábamos de que es un conjunto normativo de emociones, ideas y creencias colectivas que son compatibles entre sí y que están especialmente referidas a la conducta social humana. Describen y postulan modos de actuar sobre la realidad colectiva, ya sea sobre la sociedad, la economía, los científicos, lo tecnológico, político, cultural, moral, religioso, medioambiental, etcétera. Muy bien. Si vemos, la ideología la podemos definir precisamente como ese conjunto de emociones, ideas y creencias. Pero acá muchas veces nosotros ya no las vamos a poder indicar de forma individual, sino vamos a establecerlo de forma colectiva. Un grupo de personas que tienen forma de pensamiento similar o igual. Lo poníamos como ejemplo también en cuanto a lo que es la población estudiantil.
universitaria. Vemos que si bien es cierto, tenemos una población estudiantil universitaria bastante amplia. Tenemos un grupo bastante amplio de jóvenes entre 17 y 18 años, que es cuando están graduándose el nivel medio para poder ingresar a la universidad. Y dentro de la universidad, pues podemos tener 25, 30, 35 años. Muy bien, tenemos un rango entonces en el cual hay un gran grupo de jóvenes, los cuales optan a poder continuar con sus estudios universitarios. Ahora bien, de todo este grupo, no vamos a tener a bien el tener que todos estudien una carrera en específico. No toda esa población estudiantil va a estudiar para ser un médico, para ser un ingeniero, para ser un abogado, para ser un trabajador social, para ser un arquitecto, etcétera. Vamos a tener entonces que de todo ese grupo de población estudiantil se van a dividir. Tal vez yo tengo una determinada idea de lo que yo quiero estudiar. Mi vecino, mi primo, que tenemos la misma edad, pues van a tener otra idea de lo que quieren estudiar, pero que yo poco a poco entonces me voy a ir juntando con aquellas personas que tienen mi misma ideología, que van a compartir mi misma carrera. Entonces vemos allí cómo esas ideologías de alguna manera van a hacer que el ser humano se comporte precisamente en sociedad, que busque a sus iguales en cuanto a su forma de pensar. Entonces vemos acá que esto se puede dar de cualquier tipo de tema, como lo es en su momento la economía, lo científico, tecnológico y lo que nos interesa a nosotros, lo político, lo cultural, lo moral, lo religioso, etcétera, ¿verdad? Muy bien, entonces, ya teniendo en cuenta qué es la ideología, cómo es que la tenemos cada uno, pero que hasta cierto punto nos interesa el hecho de que ésta se va a compartir de forma colectiva por el hecho de que uno va a buscar aquellas personas precisamente que comparten su misma ideología. Muy bien, ahora, pues nosotros ya le ponemos un poco acá el punto específico de lo que a nosotros nos interesa precisamente dentro del curso, que es la política. Vemos acá cómo la ideología política, entonces ya le ponemos a lo general, le ponemos un nombre específico. A esa ideología le ponemos un punto enfocado como lo es la política. Entonces acá, para poder nosotros entender precisamente la ideología política, vemos cómo para poder ilustrar e imaginarnos de mejor forma a qué se refiere la ideología política, tenemos una gráfica en la cual tenemos una persona que sostiene una bandera y que está al frente precisamente defendiendo qué cosa, defendiendo sus propias ideas. Entonces, cuando hablamos nosotros precisamente de cómo se defienden esas ideas van enfocadas a la política. ¿Cómo lo definimos? Entonces indicamos que se entiende por ideologías políticas a los conjuntos de ideas o postulados fundamentales que caracterizan a los partidos políticos en relación a cómo debería de funcionar las instituciones de un Estado, una sociedad o una población. Vemos entonces en torno a qué giran esas ideas. Esas ideas giran entonces en torno al hecho de cómo funciona el Estado, cómo funciona el gobierno, cómo funcionan sus instituciones. A eso es como se refiere. Vamos a encontrar nosotros partidos políticos que van a ser de un tipo de pensamiento más social, que van a pensar, no, ¿cómo debería funcionar el Estado? ¿Cómo debería funcionar el gobierno? Definitivamente debería funcionar bajo ciertas ideas, en el caso de estos socialistas, apoyar precisamente a la sociedad, a los más desvalidos, a esa población hay que ayudar. Esa es una ideología de cómo debería de funcionar el Estado o sus instituciones. Vamos a tener otras ideologías que tienen el pensamiento de decir, no, pues, realmente el Estado debe generar riqueza para su población, debe generar industria, debe generar hasta cierto punto el hecho de poder capitalizar todo. Vemos entonces cómo acá tenemos ideologías distintas de cómo puede funcionar un Estado o una institución dentro del Estado. Entonces, a eso se refiere. Que si yo, bien es cierto, tengo mis propias ideas y de repente tengo una idea, no, pues a mí me parece que el Estado debería ayudar a la población más desvalida. De repente mi hermano tiene otra ideología y dice, no, el Estado debería venir y exonerar impuestos para que vengan más empresas a Guatemala, generar empleos, generar dinero.
Cada uno va a tener distintos puntos de vista. Otro tal vez va a tener otro punto de vista en el cual diga, no, tiene que haber un punto medio, en el cual se ayude a estas personas desvalidas, pero también se genere riqueza. Y poco a poco, así van a haber diferentes tipos de ideologías, de las cuales, según cada una de las personas la tenga, se va a ir uniendo precisamente con aquellas otras que comparten la misma forma de pensar. Ahora bien, ¿en dónde vamos a encontrar esos grupos de personas que tienen cierto tipo de pensamiento igual de cómo deberían funcionar las instituciones del Estado? Precisamente las vamos a encontrar nosotros enfocadas en los partidos políticos. Los partidos políticos no tienen la misma ideología, o puede ser algunos que la compartan, pero por lo regular va a haber una diversidad de ideologías. Es allí donde precisamente vamos a encontrar nosotros con quién nos identificamos más. Continuemos. Tipos de ideología. Vamos a encontrar tipos de ideología, tres generales, de los cuales van a tener a su vez ciertas subclasificaciones. Dentro de las ideologías vamos a encontrar la ideología de izquierda, la ideología de derecha, la ideología del centro. Asimismo, estas ideologías, como repito, van a tener subclasificaciones. Como lo vemos nosotros en la gráfica de esta diapositiva, que nos indica ideologías políticas, principalmente hace referencia al capitalismo, poniéndonos la imagen del tío Sam. Vemos cómo hacen para poder encuadrar una figura que tiene el logotipo de una empresa de refrescos, como es Coca-Cola, pues nos lo pone aquí como capitalismo. ¿Por qué? Porque son grandes empresas. Vemos también la bolsa de valores al fondo que está también generando riqueza. Por otro lado, tenemos a un ícono de su momento, los gobiernos de izquierda, socialistas, como es el Che Guevara. Y tenemos también un grupo de cerebros, como repito, los cerebros van a ser los mismos, pero las formas de pensar van a ser distintas. Vemos cómo tenemos ahí ciertas subclasificaciones de estos tres, como lo es una ideología liberal, socialdemócrata, neoliberal, ambientalista, anarquista, comunista, socialista, etcétera. Muy bien, pero ¿a qué se refiere cada una de ellas? Cuando hablamos nosotros de una ideología de izquierda, precisamente vamos a establecer aquel tipo de ideología que va a tener sus bases en el poder ayudar a la sociedad, en su momento, por igual. Va a apoyar precisamente que haya una igualdad de riqueza, que haya una igualdad de derechos, una igualdad de oportunidades, que el Estado pueda tener plena intervención precisamente con su sociedad, que si bien es cierto, una persona pues tiene el derecho hasta cierto punto de pues, tener una bicicleta, una moto, pues para las ideologías de izquierda ellos tienen precisamente el pensamiento de que si uno tiene derecho, pues todos tienen que tener derecho, todos van a tener entonces derecho a una bicicleta. Pero si alguien quiere de repente un carro de buena marca, pero es muy caro, perfecto, todos tendrían que tener derecho a ese carro. Y si no se puede, con lo que valen los carros, pues por lo menos les vamos a comprar bicicletas, pero a todos. Todos tienen que tener entonces las mismas oportunidades. Vamos a ver entonces que hasta cierto punto, incluso dentro de los diferentes tipos de servicios básicos para la sociedad, como lo es la salud, la seguridad, en su momento la economía, etcétera, podemos encontrar un ejemplo como es también la salud, como el hecho precisamente de que actualmente existen centros de salud, hospitales nacionales, que son públicos. Cualquier persona puede ir sin ningún costo. Por aparte, tenemos nosotros hospitales privados, que tienen a veces mucha mejor tecnología, mucho mejor equipo. ¿Por qué? Porque hasta cierto punto es privado. ¿Por qué? Porque tiene un costo a la persona. Pero dentro de los estados que tienen una ideología de izquierda, eso no existe. Para todos es la misma atención. ¿Por qué? Porque no van a haber personas con una riqueza, sino todos van a tener las mismas posibilidades. Muy bien, pasemos a las ideologías de derecha. Las ideologías de derecha, por lo contrario, estas ven hasta cierto punto el hecho de generar riqueza y proteger el derecho a la propiedad privada. No les importa si hay un grupo pequeño, grande, mediano de personas pobres. Ellos buscan precisamente el grupo de poder realizar o explotar la industria. Vemos cómo entonces en las ideologías de derecha vamos a encontrar nosotros exoneración de impuestos,
protección a la propiedad privada, una descentralización del Estado, etcétera. Vemos entonces cómo ellos buscan generar riqueza. Ideologías del centro, pues vamos a encontrar nosotros aquellas ideologías que van a tener a bien el hecho de poder tomar características de las anteriores para poder tener un mejor desempeño dentro del Estado. Que si bien es cierto, hay que apoyar al más desvalido, pero que tampoco hay que dejar por un lado el hecho de generar riqueza. Bien, cuando hablábamos de ciertas diferencias que van a existir entre estas dos tipos de ideologías, veíamos precisamente el hecho de ciertos temas en los cuales se van a tener estas diferencias. Veíamos entonces lo referente a lo que es la economía y sociedad, a lo que es la política y la religión. ¿Qué diferencias entonces existían entre estos dos? Dentro de la economía, vamos a establecer precisamente que dentro de lo que es la ideología de izquierda va a haber una igualdad, un progresismo y la necesidad de repartir la riqueza, que era lo que hablábamos. Que si yo tengo 20 fincas y no las utilizo para nada realmente, pues ahí están mis fincas, pero resulta que mis vecinos alquilan un pedacito para poder vivir y tener a su familia, acá no hay una igualdad. Entonces, acá, según una ideología de izquierda, se tiene que repartir la riqueza. Mis 20 fincas tienen que ser repartidas durante tantas personas no tengan una casa o un lugar donde vivir. Entonces, allí es donde se va precisamente a ver el repartir la riqueza. No pueden existir personas con más que otros. Va a haber un aumento de impuestos. ¿Y esto por qué? Por el hecho de que el Estado tiene que garantizar precisamente los servicios básicos fundamentales de una buena calidad. Vemos entonces que tiene que haber buenos hospitales, buenas escuelas. ¿Por qué? Porque no van a existir privados y públicos, únicamente públicos. Va a haber una mayor intervención del Estado, definitivamente, porque va a tener la facultad de poder brindar ese bien común. Dentro de la derecha vamos a tener que va a existir la libertad y la tradición. Fundamental el derecho a la propiedad privada. Entonces, que dentro de una ideología de derecha, si yo tengo mis 20 fincas y mi vecino pues tiene que alquilar para poder vivir, 2, 3 trabajos para poder mantener a su pequeña familia, y yo con mis 20 fincas, dentro de una ideología de derecha, yo no tengo el por qué venir y que me quiten mis tierras para dárselas a alguien más. ¿Por qué? Porque a mí se me garantiza precisamente lo que es el derecho a la propiedad privada. Va a haber una reducción de impuestos para que la gente disponga de su dinero. El Estado debe intervenir lo menos posible. Entonces vemos cómo con la mentalidad precisamente del hecho de poder generar riqueza, pues incluso se van a exonerar impuestos para poder generar más. Va a haber una democracia más representativa, nos indica acá. Bien, cuando hablamos de, la democracia más representativa ya es un tema de política. Dentro de política vamos a hablar de la izquierda, que va a existir una democracia más participativa. O sea, que todas las personas hasta cierto punto van a tener a bien el poder tomar decisiones dentro del gobierno. Va a haber una participación ciudadana y una descentralización. Muy bien. Pero dentro de la derecha, siempre hablando de política, vamos a encontrar una democracia más representativa. ¿Qué significa esto? Que las personas, por medio de su voto, van a ir a votar por alguien que quieren que sea su representante dentro de la administración del Estado y se van a desentender. Yo ya di mi voto, él ganó, él es mi representante, que él gobierne. No hay mucha participación a diferencia de la izquierda. Hay un orden, hay una eficacia, hay un centralismo. Ahora, hablando de religión, pues hablamos de que acá, dentro de la izquierda, va a existir un laicismo, o sea, la separación de la iglesia y el Estado. Se legisla contra los intereses de la iglesia. Ahora, dentro de la derecha, vamos a tener que la religión y el Estado en la religión, el Estado favorece a la iglesia y sus valores tradicionales. Muy bien, continuemos. Dentro de las subdivisiones que vamos a encontrar nosotros de ideología de izquierda, ideología de derecha, vamos a encontrar dentro de las ideologías de izquierda, tenemos a bien el poder ver esta imagen que tiene muchas personas. ¿Y esto por qué? Porque incluye a toda la sociedad. La sociedad tiene más participación.
y la misma sociedad muchas veces dentro de este tipo de ideologías van a luchar precisamente por sus derechos. Dentro de este subclasificación de este tipo de ideología tenemos al comunismo, el socialdemócrata y el anarquismo. Ahora, dentro de la ideología de derecha, vamos a tener también nosotros una subclasificación de las ideologías que podemos encontrar. Vemos nosotros en esta imagen cómo una persona precisamente se está acaparando de todo. ¿Por qué? Porque precisamente se busca el hecho de que pueda existir un grupo que vaya a dominar al resto y que en todos los ámbitos pueda tener el control, como lo es la industria, como lo es el poder, como lo son los servicios básicos, los trabajos, la tecnología, la propia justicia, e incluso las fuerzas militares, lo tecnológico y todo lo referente a lo que es en sí una economía alimentaria. Dentro de estas vamos a tener entonces algún tipo de ideologías, como repito, que son subclasificaciones de la ideología de derecha. Dentro de estas podemos encontrar el liberalismo, el fascismo y el conservadurismo. Muy bien, entonces hasta acá el tema referente a esa semana número 4. Pues ahora sí, podemos entrar entonces ya hablando precisamente un poco de temas acerca de una democracia liberal y una democracia representativa, podemos entrar de lleno al tema del día de hoy. Entonces, nuevamente voy a dejar de compartir por un momento para hacer ese cambio a estas diapositivas de la semana número 5. Muy bien, entonces ya tenemos estas diapositivas con el tema referente a esta semana número 5, que como repito, el tema es la democracia como sistema político. Muy bien, ¿qué es la democracia? Entonces, vamos a empezar nosotros a poder identificar, explicar y comprender de mejor forma a qué se refiere la democracia como un sistema político. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo de nuestra clase? Que ustedes como alumnos dominen el tema relativo a la democracia como sistema político, origen y evolución del concepto democracia, tipos de democracia y principios de la democracia. Muy bien. ¿A qué nos referimos cuando hablamos nosotros de democracia? Muy bien. Entonces, vamos a especificar precisamente, según esta definición, es una forma de organización social que atribuye la titularidad del poder al conjunto de la ciudadanía en el sentido estricto. La democracia es una forma de organización del Estado en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta que confieren legitimidad a sus representantes. Muy bien, esta es la definición. ¿Cómo podemos explicar de mejor forma entonces qué es la democracia? Vemos que acá existe una imagen que nos dice el título democracia y hay muchas personas levantando su mano y de alguna manera están como que dando su aprobación a determinado tema. Cuando hablamos entonces de democracia, nos indica acá que es un sistema de gobierno en el cual precisamente cómo va a funcionar, quiénes van a tomar decisiones, en quién está el poder. Nos dice que, según este sistema de gobierno, el poder está en el pueblo, en nosotros como población. Entonces nos indica de que nosotros tenemos el poder. ¿Por qué? Por el hecho de que nosotros vamos a poder eh, buscar a aquellas personas que queremos que nos vayan a representar dentro del Estado. Tenemos el poder para poder postularnos para estos puestos y por medio de lo que es en sí el voto, poder escoger a esos representantes. Entonces, no es que a mí me los vayan a imponer, no es que existamos nosotros dentro de un sistema de gobierno como lo es en su momento, se me va el nombre, precisamente al hablar nosotros de aquellos estados que fueron regidos por un rey, aquellos estados que muchas veces van a ser gobernados por una misma persona por mucho tiempo y que esta persona al envejecer, quien va a sustituirlo va a ser un hijo,
ya este hijo, un nieto, y toda la vida el poder lo va a tener siempre la misma familia, en un sistema en el cual precisamente quien va a dirigir un Estado va a ser el rey. Entonces vemos acá que en este tipo de monarquías a nosotros se nos va a imponer quién nos va a guiar dentro del Estado. A diferencia de la democracia. En la democracia no. En la democracia nosotros como pueblo tenemos precisamente la oportunidad de poder votar por aquellos representantes que van a estar dentro del gobierno. ¿Cómo se hace esto? Repito, a través precisamente de un sistema democrático como lo es la elección, precisamente a través del voto. Cada 4 años en Guatemala, nosotros por tener una democracia como sistema precisamente de gobierno, nosotros elegimos a nuestros representantes. Estamos previo a entrar el próximo año a votaciones para poder elegir nuestros representantes que van a entrar en el año 2024 a tomar posesión de los mismos. Vemos entonces cómo nosotros podemos cambiar el quién va a estar al frente a través precisamente del poder que nosotros tenemos a través del voto. Si bien es cierto, las personas que van a quedar van a ser quienes tengan la aceptación de la mayoría de la población. No es que venga yo y diga, bueno, pues a mí me cae bien y yo comparto la ideología de esta persona y yo voy a votar por él, pero él tiene que quedar. No es así. Si esta persona, pues hasta cierto punto, así como tenía cierta igualdad de ideas conmigo, si la comparte con la mayoría, pues él va a quedar. Pero si somos un grupo menor, el que tenemos la misma ideología con esta persona, lastimosamente va a ganar quien tenga la aceptación de la mayoría de la población. Pero lo que voy yo es de que nosotros como pueblo tenemos la oportunidad de indicar quiénes van a representarnos. Muy bien. Ahora vamos a entrar a ver un poco acerca de lo que es la democracia, pero dentro de la historia. Dentro de la historia nosotros podemos encontrar la etimología, o sea, de dónde proviene la palabra democracia. Muy bien. Esta proviene del griego demos, que significa pueblo, y kratos, que significa poder, resumiéndose como el poder del pueblo. Según la historia, la democracia comienza en la antigua Grecia, en el año 500 antes de Cristo. Aparece una asamblea del pueblo de la que solo podían formar parte los varones libres, excluyendo así al 75% de la población integrada por esclavos, mujeres y extranjeros. La asamblea fue el símbolo de la democracia ateniense. Muy bien, es por ello que nosotros, cuando hablamos dentro de la historia de la democracia, lo primero que nos vamos a encontrar va a ser precisamente un filósofo, una persona de aquellas que tenían a bien el poder dominar muchas ciencias a través precisamente del estudio de las mismas. Vemos entonces cómo también dentro de estas personas le dedicaron tanto al estudio de la ciencia política y de allí, asimismo, el poder establecer su forma de gobierno, su forma o sistema de cómo se iban ellos a gobernar, y esto a través de la democracia. Específicamente, en el año 500 antes de Cristo aparece entonces una primera asamblea. ¿Y qué es una asamblea? Era precisamente una reunión de las personas que tenían la oportunidad o el derecho a votar, y ellos se reunían y discutían los distintos problemas o en su momento proyectos para el mismo pueblo. Ellos tomaban una decisión en conjunto, pero como todo inicio, muchas veces poco a poco tiene que ir mejorando. Vemos que si bien es cierto, ya empezaban las reuniones, pero no había hasta cierto punto el hecho de poder tener ese poder toda la población. Vemos que había una exclusión de ciertos grupos, como lo era, así como nos indica acá, del 75% de la población, donde entraban esclavos, mujeres y extranjeros. Únicamente un 25% de personas eran las que tomaban las decisiones por todo el resto. Pero poco a poco eso fue cambiando. Muy bien, tipos de democracia. Vamos a encontrar entonces la democracia indirecta o representativa, la democracia semidirecta o participativa y la democracia directa. Tenemos tres tipos
de democracia, los cuales vamos a explicarlos poco a poco, pero quiero que venga a la mente para poder entender de mejor forma la democracia esta imagen en cuanto a los tipos de democracia. Vemos entonces una imagen en la cual vamos a encontrar nosotros una asamblea, o también llamada cabildo, en la cual nosotros vemos un lugar público, precisamente dentro de una ciudad, un pueblo, una aldea, en la cual están reunidos todas las personas que pertenecen a ese pueblo, a esa aldea, precisamente, y están tomando temas precisamente que les importan a todos, decisiones que les importan a todos como pueblo. Y ellos están poniendo temas y están votando y están tomando decisiones. A esto se le llama, en su momento, una asamblea o un cabildo, que hoy en día todavía se escucha en aquellas comunidades pequeñas, como lo son aldeas, como lo son pueblos, más no municipios ni departamentos, porque ya serían demasiadas personas. Pero a nivel de donde yo en su momento, pues, resido, yo resido en Zacatepeque, específicamente Antigua Guatemala. A mis alrededores yo tengo ciertas aldeas, aldeas precisamente que son parte de mi municipio de Antigua Guatemala. Aldeas como son Santa Ana, San Juan del Obispo, San Mateo, etcétera. Son comunidades muy pequeñas, comunidades que tal vez tendrán unos, ¿qué? 1,000, 2,000 personas, en las cuales todavía se pueden tomar decisiones a través de este tipo de reuniones. Porque de repente todavía podemos unir a 100, 200, 500 personas y tomar una decisión a través de un cabildo. Pero al hablar de un departamento, el tener ya, ¿qué les diré? Unas 200, 300,000 personas, ya es imposible tomar una decisión a través de este tipo de asambleas. Muy bien, vamos a ver entonces a dónde pertenecían precisamente este tipo de organizaciones. Bueno, pasemos entonces a explicar cada una. Vamos a comenzar con lo que es la democracia indirecta o representativa. Bien, escuchen, indirecta o representativa. Nos dice que el pueblo se limita a elegir a sus representantes para que estos deliberen y tomen las decisiones con el poder que el pueblo les otorga por medio del voto. Vemos entonces cómo es una democracia hasta cierto punto indirecta por el hecho, o representativa, por el hecho de que el pueblo, si bien es cierto, tiene el poder, pero se va a limitar única y exclusivamente a votar cada ciertos años. Y votaron, ganó un representante y él va a ir a administrar y ellos se olvidaron de todo. Únicamente se van a enfocar a elegir, a ver quién va a ser su representante. Por eso es que se dice que es indirecto. No hay algo, un contacto directo, sino es algo indirecto. O sea, yo vengo como población, tengo el derecho a poder votar y yo voto sin ningún problema. Yo voto, pero exactamente a la hora de que yo voto, me desligo precisamente de alguna otra opción. Únicamente se queda mi representante. Muy bien. Ahora vamos a hablar acerca de la democracia semidirecta o participativa. Nos indica de que en esta el pueblo se expresa directamente mediante ciertos tipos de participación, como lo es el referéndum, el plebiscito, la iniciativa popular, la destitución popular, revocación de mandato o recal. ¿A qué se refiere cada uno de ellos? Nos indica acá el primero, que es el referéndum. Entonces, recordemos, el pueblo se expresa directamente según este tipo de actividades. Tenemos el referéndum. ¿Qué es un referéndum? Nos dice que el pueblo elige por sí o por no sobre una propuesta. No estamos lejos de un referéndum que existió acá en Guatemala. Año 2019, si no estoy mal, tuvimos el referéndum acerca del cual se nos preguntó como población si queríamos o no que el conflicto entre Guatemala y Belice fuera puesto de conocimiento de una corte internacional. Vemos entonces cómo nosotros sí teníamos participación en esa decisión, no la podían tomar por nosotros. A través del referéndum, entonces nosotros damos un sí o un no sobre una propuesta. Tenemos un plebiscito. ¿Qué es un plebiscito? Nos dice que el pueblo concede o no concede la aprobación final
de una norma, una constitución, una ley o un tratado. Entonces acá se le pregunta a las personas, miren, ustedes quieren que se apruebe la ley por medio de una constitución, una ley o un tratado. Entonces se va a dar precisamente este cambio. Como dato, precisamente que se acopla a este tipo de participación ciudadana, como es el plebiscito, tenemos nuestra Constitución Política de la República como nuestra ley superior, en la cual, si bien es cierto, hay partes de la Constitución que pueden ser modificadas o reformadas por el mismo Congreso de la República, vamos a tener unos artículos que son mínimos, de los cuales ellos no pueden cambiarlos. Se les denominan artículos pétreos, o sea que no se pueden modificar por ningún motivo por medio del Congreso, pero que sí pueden modificarse bajo una consulta popular, o sea, consultarle al pueblo. Dentro de estos artículos tenemos precisamente uno, que es uno de los que más se sobreentiende, que uno dice definitivamente tiene que tener un candado, como lo es el hecho de el poder reelegirse un presidente de la República. Allí está la prohibición de que un presidente de la República no se puede reelegir. ¿Qué pasa si viene el Congreso y dice, pues vamos a modificar esa norma? No puede, es un artículo pétreo, de esos pocos que no se pueden en su momento modificar. ¿Y qué tendría que pasar para modificarlo? Tendría que existir una consulta popular. Tendrían que venir y darnos a nosotros la opción como pueblo, como una votación, a decir sí, que se modifique ese artículo o no, que no se modifique. Pero es una participación de nosotros. Una iniciativa popular nos indica acá. Este es otro, nos dice, por este mecanismo, un grupo de ciudadanos puede proponer la sanción o anulación de una ley. Muy bien. La iniciativa popular existe dentro de nuestra legislación guatemalteca. Precisamente hay ciertos entes que pueden tener una iniciativa para crearse una ley. O sea, que venga yo y diga, bueno, yo quiero crear una ley en protección de los médicos. Muy bien. Pero yo solo no la puedo proponer. ¿Por qué? Porque la misma ley nos dice quiénes tienen iniciativa popular, como lo es la Universidad de San Carlos de Guatemala, los diputados al Congreso de la República, el jefe de lo que es el Ejecutivo, como es el presidente de la República en Consejo de Ministros. En su momento vamos a tener los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y asimismo 10,000 ciudadanos libres precisamente de tener todos sus derechos. Vemos entonces cómo sí hay iniciativa popular en la cual si yo junto 10,000 firmas y digo, bueno, yo propongo esta ley para que se discuta y se pueda aprobar, se puede hacer. Esa es la iniciativa popular, una forma de participar dentro de las decisiones del gobierno. Tenemos la destitución popular, revocación de mandato o recargo. Nos dice que mediante este procedimiento los ciudadanos pueden destituir o a un representante electo antes de finalizar su periodo. Muy bien. En este caso sí, no lo tenemos acá en Guatemala. No tenemos una destitución popular como tal, como un tipo de proceso, pero algunos otros estados la van a tener. Esta es una destitución popular en la cual no ha terminado su periodo, pero posiblemente por un mal manejo, una mala administración, se le va a desligar del mismo. Vamos a tener entonces la democracia directa. Esta nos indica de que las decisiones la toma precisamente el pueblo soberano en la asamblea. No existen representantes del pueblo, sino en todo caso delegados que se hacen portavoces del pueblo, que únicamente emiten el mandato asambleario. Muy bien. Nos dice entonces que en una democracia directa no existen representantes, o sea, no hay un presidente de la república, no hay un alcalde, no hay. ¿Por qué? Porque nos dice que acá el pueblo soberano va a ser quien va a tomar las decisiones en la asamblea. Entonces, hoy en día es un poco difícil encontrar una democracia directa, puesto que las poblaciones han crecido demasiado. Entonces, ya no podemos tener nosotros una asamblea con 100, 500 personas en un solo lado. Porque si fuera Guatemala con una democracia directa, estaríamos hablando de que tenemos que juntar a 14 millones de personas y que ellos tienen que tomar una decisión en conjunto. Es difícil. Entonces vemos acá cómo de alguna manera, pues la democracia directa se dio más en la antigüedad.
Muy bien, hablemos de principios de la democracia. Cuando hablamos de principios de la democracia, vamos a encontrar cuáles son sus bases o sus características para el pleno funcionamiento de las mismas. Dentro de estos principios tenemos la libertad, la igualdad, la legalidad, la tolerancia y el pluralismo. ¿A qué se refiere cada uno de ellos? Cuando hablamos nosotros de la libertad, estamos hablando precisamente en cuanto a que nosotros tenemos plena libertad para elegir o dar nuestro voto al candidato que nosotros queramos. Si hay 10 candidatos, pues yo tengo plena libertad para escoger al que yo quiera. No se me va a imponer a mí por quién votar. O bien, el hecho también que yo puedo postularme a un cargo de elección popular. Me puedo yo postular para ser alcalde de mi comunidad, me puedo postular para ser el diputado que representa mi departamento, o puedo yo postularme para ser el presidente de mi país. Yo tengo esa libertad. A mí no me pueden coaccionar. Entonces, vemos acá enfocado el principio de la libertad. Hablamos de la igualdad ahora. La igualdad, precisamente, acá la vamos a tener en cuanto a quiénes van a realizar este voto. Recordemos que en la antigua Grecia decía de que quienes tenían precisamente la opción a poder elegir o tomar decisiones. Únicamente decía los varones libres. Nos decía que excluían a extranjeros, mujeres, ancianos, etcétera. Hoy en día tenemos plena igualdad. La mujer puede ir a votar, el anciano puede ir a votar, el joven mayor de 18 años puede ir a votar, el adulto de 30 a 40 años puede ir a votar. Una persona adinerada puede ir a votar, una persona de escasos recursos puede ir a votar. El voto va a valer lo mismo para todos. La legalidad. Cuando hablamos de legalidad, nos viene a la mente la que es la ley. Que todo este proceso en torno a la democracia, en torno al generar un voto, precisamente, tiene que estar regulado por una norma, una ley. Específicamente, en este caso va a ser, primero, la Constitución Política de la República, segundo, la ley electoral y de partidos políticos. Muy bien. Vamos a otra característica. Vamos a tener ahora la tolerancia. Cuando hablamos nosotros de la tolerancia, precisamente es ese nivel de tolerancia que tienen que tener todas las personas que van a generar un voto. ¿Esto por qué? Era lo que platicaba yo hace un rato. De todas las personas que tenemos precisamente el derecho de ir a votar, cada uno va a votar por diferente candidato, pero que solo un candidato va a ganar, que sea el que tenga la mayoría precisamente de aceptación, pero que de repente mi candidato no fue el que quedó y yo por eso voy a venir y decir de que las leyes no existen, de que la democracia no funciona porque no quedó mi candidato. No es así. Repito, la persona que no queda, la persona que votó o tenía la misma aceptación por esa persona que no quedó, porque le ganó quien tenía la mayoría de aceptación, tiene que tolerar que le ganaron y darle la oportunidad a quien tenía la aceptación de la mayoría. Hablamos ahora también como otro de los principios, lo que es el pluralismo. Cuando hablamos nosotros del pluralismo, estamos hablando precisamente acerca de que existe una diversidad de partidos políticos, una pluralidad de ideologías políticas. Que si yo tengo una ideología socialista, pues de repente va a haber un partido social. Que de repente yo soy de una ideología de derecha, pues va a haber ahí un partido en su momento de que va a apoyar lo que es en sí la riqueza. Vemos entonces cómo va a haber una pluralidad de ideologías políticas como lo son partidos políticos. Muy bien, hasta aquí el tema de hoy en cuanto a la democracia. Vamos a pasar a un grupo de preguntas que ustedes tienen que contestar precisamente para poder ir poco a poco preparándose para su examen parcial. Primera pregunta, defina la democracia. Pregunta número 2, ¿cuál es la etimología de la palabra democracia? Pregunta número 3, mencione los tipos de democracia. Pregunta número 4, defina la democracia indirecta o representativa. Y pregunta número 5, mencione dos principios de la democracia. Pueden tomar una foto, una captura de pantalla para que ustedes tengan estas preguntas y las puedan contestar en el transcurso de la semana. Hasta acá los temas para nuestro primer examen parcial. A partir del día domingo
pues todavía nosotros tenemos una clase, pero que ya pertenece al contenido del segundo parcial. El primer parcial solo hasta la semana número 5. Muy bien, entonces para mí fue un gusto haber compartido nuevamente un tema más. Muchas gracias y desde ya que descansen. Feliz noche.